X, el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, advirtiendo que la crisis con Brasil puede afectar no solamente las exportaciones, sino también el turismo de Mendoza. Pequeña corrección en las últimas horas de ayer. Bueno, claro. Últimas horas de ayer, bueno, está bien. Pero para ser listo, siga usted, Albornoz. Qué precisión. No. Te digo. Qué precisión. Te digo, porque por ahí viste que ayer ¿A estaba... qué hora fue? Vamos a preguntárselo a él. ¿Sabes por qué te digo? Porque ayer era como que todo el mundo hablaba de tierra, ¿no? Ajá, claro. Y era interesante ver cómo algunos radicales hablaban de otras cosas. No solo Ulpiano, que él nos está escuchando, obviamente, ya lo saludamos, de este tema de Brasil, sino otros en el Congreso de la reforma del Banco Central, ¿no? Cuando era como decir, la agenda real es esta. Bueno, ¿verdad? no, Pero lo que me dio a mí la impresión, la agenda importante. Lo que pasa es que ayer había ido, aclaremos, porque por ahí en este explote la gente no lo sabe, se habló mucho del Banco Central porque Bausili fue a explicar la reforma del Banco Central en diputados, o sea que era pelea de agenda, digamos. El tema en el momento era la supresión o la eliminación del capítulo de extranjerización, ¿no? Bueno, lo tenemos a Ulpiano Suárez en línea. ¿Lo dejamos entrar o no? Que entre. Claro. Hola, Ulpiano, acá la mesa política de Concagua Radio, Albornoz, López, Pérez Delgado, Segura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, sí, identificando las voces. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta, ¿qué hora fue el tuit? No, mentira. Mentira. Poco importa la hora. Bueno, lo cierto es que saliste... Fue ayer. Alguien dijo que había sido ayer, fue ayer a la tarde-noche. Bien. Y bueno, me acaba de llegar a mis manos, digo, para complementar esto, sobre lo cual vamos a hablar, un comunicado de las cámaras del Valle de Uco, Tuyán, San Carlos, Tupungato, donde también expresan su preocupación por esta tensión en las relaciones entre Argentina y Brasil y la incertidumbre, que eso también de alguna manera es lo que expresaba ayer en redes sociales, la preocupación, el impacto que esto puede tener, que esto pueda afectar las exportaciones de Mendoza y el turismo, obviamente que es importante para la ciudad, pero para toda la provincia. Ulpiano, buen día, Marcelo López. Hola, Marcelo. A ver, para ¿qué datos o qué información pudiste recoger vos en los últimos días para llevarte a tomar esta decisión de expresarte políticamente tan fuertemente? ¿Tenés algún dato, tenés algo que ya se haya visto de que puede llegar a afectar, o ya hay alguna operación caída, o hay algo, o es simplemente una advertencia política con la cual desde ya adelanto coincide, me parece que coinciden, vos lo decías vos recién, las cámaras y demás, me parece que es un tema preocupante, pero digo, ¿hay algún dato concreto que te haya llevado a tomar la decisión política de expresarte tan claramente? No hay un dato concreto. Sí planteo la preocupación y la necesidad de actuar con mucha responsabilidad y prudencia, entendiendo, Marcelo, el contexto de nuestro país, en donde entendemos que es necesario la previsibilidad, ganar confianza, que vengan más inversiones, que haya más exportaciones, y esta tensión diplomática sin duda genera incertidumbre. Esto que yo expresaba ayer, lo dice claramente los sectores productivos del Valle de Uco, entendiendo que Brasil es el principal socio comercial que tenemos. Nosotros colocamos en Brasil una parte importante de nuestra producción de vino, y también hablar de otras economías regionales, el ajo, el orégano, la producción de fruta. De hecho, estuve semanas atrás en General Alvear, y nos decían los productores que es un mercado muy importante. De lo que exportamos, casi el 50% del vino va a Brasil, y como les decía, ajo, que es importante, por ejemplo, en el Valle de Uco, en el sur también, el durazno, la ciruela de secada, que justamente es la experiencia que les contaba hablando con productores de General Alvear y San Rafael. Así que esto no afecta, este retiro del embajador no afecta a las relaciones comerciales que se dan entre el sector privado, pero genera incertidumbre y no contribuye nada en este tema de confianza. No afecta
no afecta a las negociaciones del sector privado hasta que estas cosas se escalan y después terminan como pasa, por ejemplo, con Estados Unidos. No creo que sea el caso de Brasil, pero uno siempre tiene que estar atento. Terminan subiendo aranceles, poniendo barreras paralencelarias y todo este tipo de cosas que, más allá de las negociaciones privadas, son las cosas que terminan afectando, ¿no? Y allí es muy importante esta articulación. Hoy Argentina y Brasil, que la verdad que esto es la primera vez que pasa en la historia de nuestros países, tener una relación a nivel de encargados de negocios. Porque obviamente se pueden plantear esos temas en la mesa de acuerdos, de cuestiones vinculadas a aranceles, que necesitan también de mucha muñeca diplomática, articulación política. Y bueno, estas tensiones no ayudan en nada, insisto, en un contexto en donde el principal desafío que tenemos es crecer, la preocupación de las economías regionales, los sectores productivos de Mendoza, de seguir ganando mercado, que lleguen inversiones. Entonces digo, a pedir responsabilidad, prudencia. Digo, cada uno puede estar parado ideológicamente donde esté más convencido, pero bueno, tener en cuenta, y lo decía hace unas semanas atrás, que no son solo los dichos de alguna expresión política. Cuando tenemos responsabilidad de gestión, esto ojalá no suceda y podamos recomponer la relación diplomática, que vuelva la articulación a nivel de embajadores y no encargados de negocio, pero puede impactar en la economía y genera incertidumbre. Digo, en un contexto donde tenemos que ganar confianza, previsibilidad, vender mucho más afuera, bueno, esto no es bueno, y lo expresé, y bueno, y la verdad que celebro que el sector privado, quienes laburan todos los días acá en Mendoza, lo estén haciendo, como son las 3 cámaras del Valle de Uco, que ellos lo dicen, vino, ajo, fruta fresca, frutos secos, conserva. Bueno, tienen como principal destino las exportaciones a Brasil. Ulpiano, Juan Carlos acá. Juan Carlos. ¿Qué decís? Bueno, básicamente lo que se observó también con esta expresión que hiciste en redes sociales era como que estabas, eso decía hace un ratito yo, me da la impresión, diciendo, este es el tema importante, ¿no? Cuando se está discutiendo el otro, digamos, todavía estaban los ecos del tema de la ley de tierras. ¿Cuál es tu opinión respecto de, bueno, si bien ya es quedó en pasado de alguna manera, cuál era tu opinión respecto de esa discusión, ¿no?, de la ley de tierras? Bueno, vamos a lo más inmediato, y la verdad que bueno, celebro que el gobierno, bueno, haya tomado esta decisión de no avanzar. Yo creo que estaban, y esto en la previa, he seguido mucho, también he escuchado lo que decían los mendocinos, y lo que también el contexto social, bueno, se hablaba de un exceso de regulación, y acá caemos otra vez también a las formas y a los modos. Quizás es necesario una modificación en la ley, pero era con consenso, era con bisturí, y no con una motosierra. Y en el medio obviamente aparece la soberanía y también un estado de ánimo de la sociedad, con hechos recientes, la situación de Malvinas, esta exacerbación por allí que también se promovía desde el gobierno nacional en estas campañas contra Argentina, ese brote nacionalista que se estaba promoviendo. Y también decir que hay inconsistencias vinculadas a lo que hablamos con Marcelo hace minutos. Digo, por un lado, bueno, estamos planteando una modificación para vender tierra a los extranjeros y nos peleamos por nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Hay una inconsistencia allí. Y yo creo que, bueno, celebro que esto no avance, que se siga trabajando, que se hable con los gobernadores. Independientemente de una posición partidaria, nuestro partido a nivel nacional se había expresado en este sentido, que esto comprometía la soberanía, el control de la frontera, los recursos del país. Pero esto tiene que ser entendido que no es a contramano de la necesidad de que haya inversión productiva y crecimiento, sino que, bueno, tiene que ser
decisiones que tengan amplio consenso, el apoyo de los gobernadores también, y entender que otros países, a los que miramos a veces como modelo, también tienen estrategias de protección de sus recursos estratégicos. Digo que es un gran tema, porque estamos hablando de soberanía, estamos hablando de recursos, de golpe, bueno, el Estado federal, el Estado nacional, obviamente haciéndose a un lado en cuanto a los controles, y eso tampoco es razonable para defender la soberanía. Así que bueno, hoy, digo, más allá del ruido previo, hoy lo que celebro es que este tema tan sensible para los argentinos, que el gobierno nacional haya sabido frenar a tiempo. Ahora, ¿no había ahí también, Ulpiano, un detalle, por ahí precisalo vos, lo que teníamos como un trascendido era que, a pesar de esto que decís vos, la expresión del radical sobre la ley de tierras, crítica, lo que teníamos entendido es que los senadores radicales por Mendoza iban a acompañar el proyecto? ¿Cómo se explica esa dicotomía? No lo había hablado personalmente ni con Rodolfo Suárez ni con Mariana Jury. Lo que yo estoy expresando es mi posición hoy. Digo, en esto, yo creo que bueno, se avanzaba, bueno, había un exceso en la desregulación. No se había hecho una lectura del contexto social. Esto estaba generando de nuevo enfrentamiento, es decir, un fuerte debate entre los argentinos, y yo lo conecto, lo vinculo, por ejemplo, en el 2019, cuando la modificación de la 7722, en donde obviamente había un norte, había un objetivo que era el desarrollo de la minería en Mendoza, bueno, pero en la sociedad no había consenso, no había una licencia social, y fue en su momento para mí saludable escuchar lo que estaban expresando los mendocinos. El contexto obviamente ha cambiado. Yo creo que acá el gobierno nacional ha sabido frenar a tiempo. Y ahora es un tema, insisto, un tema importante, trascendente, pensando en el futuro de Argentina, que tendrá que seguir debatiéndose, logrando esos acuerdos que son necesarios para los temas que pueden hacer que Argentina vuelva a crecer, que Mendoza crezca, se desarrolle. Yo insisto, ahora, más allá de la posición partidaria que tuvo apoyo de los intendentes radicales, presido un foro de intendentes radicales, cuando hicimos una consulta en la mesa ejecutiva, había un apoyo a la posición del Comité Nacional, pero más allá de lo partidario, entiendo que el contexto indicaba que no era el momento, que había que seguir estudiando, analizando el tema, y bueno, ahora, en este caso las modificaciones que sean necesarias, que sean hechas con bisturí, y obviamente Ulpiano, teniendo en cuenta todo esto que se planteó, soberanía, defensa de los recursos, ahora, de la frontera y demás. Ulpiano, más allá de esto que queda bien claro la posición tuya sobre el tema de la modificación de la ley de tierras, esto es como el fútbol, ¿no? El 9 se lleva la marca y entró el win y te la clavó al ángulo. Hoy el Senado va a tratar el resto de la ley, y hay 3 temas que por lo menos aparecen como preocupantes o como sobre los cuales también hay que prestarle atención, y algunos hasta te tocan en tu función de gestor. ¿Tenés alguna opinión o pensás hablar de acá al mediodía con los senadores mendocinos sobre el tema de desalojos y de los desalojos express que pueden generar conflictos sociales importantes, el tema de las expropiaciones que complicarían incluso a ustedes como gestores la expropiación de algunos terrenos o de algunos espacios que necesiten para alguna política pública, bueno, y el tema de la ley de manejo del fuego quizás no es tan importante aquí en Mendoza, pero sí en otras regiones. ¿Tenés alguna posición tomada sobre lo que se va a debatir hoy? Bueno, yo digo que esto se da en el marco de una iniciativa del gobierno nacional de regular, simplificar. Digo, y eso siempre tiene que tener un razonable equilibrio. Es una ley, como decía, temas complejos, muchos temas en un mismo debate.
por lo pronto lo que yo les planteaba, bueno, lo importante es que el gobierno haya sabido frenar a tiempo, que haya escuchado y se trabaje para lograr esos consensos en tener la mejor ley en lo que es el capítulo tierra, como lo denominábamos. Y bueno, y lo demás, como decíamos, temas vinculados al desalojo y expropiaciones son temas que hay que obviamente gestionar con mucho cuidado. Obviamente uno se pone a veces del lado del mostrador de quien toma decisiones, y obviamente quizás no en el caso puntual de la ciudad, la necesidad de expropiar, bueno, en esto garantizar todos los derechos de un lado y del otro lado, siempre pensando en que estas desregulaciones promuevan desarrollo, pero bueno, en un ámbito también de respeto del derecho de los particulares, de los ciudadanos. Es un tema insisto, no he hablado con Rodolfo ni con Mariana Jury, ha trascendido cuál sería su posición, pero no he hablado con ellos, debo reconocérselo que no he hablado con ellos puntualmente. Ulpiano, y trayéndote la rosca, la política local, una sola preguntita, de esto se habla prácticamente todos los días. ¿Qué crees que va a pasar con la reforma política? Porque digo, y seguimos, te traigo acá, pero con base en el Congreso, porque la reforma política electoral está en el Congreso, y da la impresión que va quedando un poco relegada respecto de la eliminación de las PASO, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Y si hablas con Cornejo últimamente sobre lo que puede ser al final una candidatura a gobernador tuya, de la mano del gobernador o en una competencia de PASO. No, bueno, empezamos, Juan Carlos, por el final. Sí. Con Alfredo Cornejo, con el gobernador, hablamos temas de gestión, es decir, no hemos hablado de candidaturas. Obviamente que le he expresado a él mi intención de construir en este proceso de cara al 2027, y además, bueno, está a la vista no solo la agenda de gestión de la ciudad, sino también una agenda territorial de vinculación con distintos sectores de la sociedad mendocina, para escucharlos, sí, pero fundamentalmente también para transmitir mi visión de Mendoza, una Mendoza que ha logrado un orden, una estabilidad, un Estado que funciona, y estoy convencido que la etapa que viene tiene que ser una etapa superadora, entendiendo que el orden es la base, el punto de partida, nunca el fin, la llegada de un proyecto político, y en este proyecto político del cual formo parte, porque recordarán, soy parte de aquel primer gobierno de Alfredo Cornejo, con tareas en el área de modernización, paritaria y demás. Soy parte de este proyecto político y lo digo, lo que viene, bueno, es una etapa superadora, una etapa que parte del orden y de la estabilidad que hemos logrado en Mendoza, una etapa enfocada en el crecimiento y en el desarrollo, donde también obviamente contribuye la inversión en infraestructura, y ese es otro contraste, diferencia de cómo entendemos el rol del Estado en Mendoza, lo que plantea el gobierno nacional, que se retira la inversión en obra pública, y eso pegarse un tiro en la pata, porque si uno quiere más crecimiento, más desarrollo, no invertir en infraestructura, en logística, no es una contradicción. Y en esta construcción de la hoja de ruta, bueno, es escuchar a los sectores que producen, escuchar a los mendocinos que laburan todos los días, y cuáles son construyendo esa respuesta, o trabajando en estas herramientas que son necesarias y que puede articular un gobierno provincial para el crecimiento y el desarrollo. Hablamos del acceso al crédito, hablamos obviamente el principal reclamo siempre del sector productivo es bajar la presión tributaria, bueno, pensar en régimen de incentivo para nuevas inversiones. El fomento de las exportaciones es uno de los pilares de esta visión de Mendoza, por eso lamento estas tensiones con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, porque uno de los ejes es consolidar los mercados que tenemos, vender más, ir a ganar nuevos mercados, y una articulación regional, eso lo planteaba en el sur, en San Rafael y en Alvear semanas atrás. Yo promuevo la consolidación y el fortalecimiento de ese asociativismo regional,
a partir de su matriz productiva y a partir de eso determinar los proyectos estratégicos, la inversión en infraestructura necesaria para el crecimiento. Digo, bueno, estos meses, estos días, estas horas, obviamente estoy enfocado en la gestión de la ciudad, pero también haciendo ese trabajo territorial, y eso el gobernador lo sabe. Y después, bueno, viene cómo se define, es decir, cuántos minutos dura el partido, cuántos cambios se pueden hacer, si hay pausa de hidratación. Yo lo que pido bueno, claro, estamos con la pausa, está como larga la pausa de hidratación, me parece, bueno, está bien, porque falta mucho para las elecciones. Mira, ahora decime. Estoy bien hidratado, no me hace falta pausa de hidratación. No voy a parar, voy... No tenés miedo, pero pará, no tenés miedo de quemarte, digamos, porque la pausa de hidratación por ahí permite todo un respiro, digamos. Es un tiempo valioso, Juan Carlos, para recorrer la provincia, escuchar, estar al lado de los sectores que no la están pasando tan bien. Porque hoy estamos en un país con una economía dual, le va bien al sector agroexportador, le va bien al sector del petróleo y del gas, le va bien a la minería, pero bueno, los motorcitos de la economía de Mendoza no la están pasando bien. Eso no es una apreciación subjetiva, es un dato que uno ve en el territorio y lo ve también en indicadores. Entonces, este tiempo aprovecharlo para esa preparación que es necesaria para jugar las finales, para jugar los grandes partidos. Vos decís que ponele, te hago una hipótesis, vos decís que ponele, si el día de mañana el candidato de la Alianza fuera Luis Petri, no vos, ¿habría una afectación en estos temas? ¿Estos temas no estarían en agenda? ¿Un perjuicio habría para Mendoza en materia industrial, económica? Bueno, yo doy mi posición. Lo que opino de estas tensiones con Brasil, sobre estas iniciativas, ley de tierra, también me he pedido, por ejemplo, sobre el intento del gobierno nacional de modificar el régimen de zona fría. Bueno, yo digo mi opinión. Habrá que preguntarle a Luis Petri qué opina sobre este conflicto diplomático con Brasil, qué opina sobre el régimen de zona fría. Bueno, yo digo lo que pienso. Y suena desafío, dice, expresate en estos temas delicados que seguramente vas a estar más cerca de mi ley que lo que opino yo, dirás vos. Porque digo, más allá, porque a veces dice dónde uno está parado. Digo, más, yo no soy oficialista, no soy oficialista nacional, y tampoco soy un opositor tirabomba. Yo digo, lo que me mueve son los intereses de Mendoza, los intereses de los mendocinos. Hoy la principal preocupación de los mendocinos es poder tener laburo, llegar a fin de mes, que una familia, que los chicos puedan estudiar. Hoy los jóvenes no ven futuro ni estudiando ni trabajando, y eso la verdad que es lo que me moviliza. Y digo, en eso, no soy oficialista, lo digo, más allá de que por ahí lo simplifiqué en una frase de que no me pinto de violeta. No soy oficialista, tampoco un opositor cerrado. Digo, cuando hay cosas que el gobierno nacional hace bien, yo las he destacado. Es importante que siga bajando la inflación, es importante ganar la apertura, por ejemplo, la relación con la Unión Europea, ganar mercados, la estabilidad. Eso también cualquier productor o empresario lo destaca. Son fuertes por ahí las frases. Si vos decís no soy oficialista, uno imagina ahí que se de una conversación Cornejo Milei, y Milei le dice, mirá lo que dice tu candidato eventualmente a gobernador. Es como un poco fuerte, digo, en función de tener una alianza futuro o mantener una alianza. Digo, la alianza, hay que entender si una alianza meramente electoral para una elección, o es una alianza en realidad de espacios políticos que tienen objetivos compartidos, y lo que queremos que le vaya bien a Argentina, y yo quiero que le vaya bien en particular a Mendoza. La verdad que sería deshonesto conmigo mismo, con mis convicciones, con mis valores, pintarme de violeta para ver si
soy bendecido por el presidente, de ninguna manera. Digo, y el presidente también tiene que entender que hay dirigentes de distintos espacios políticos que quieren que a Argentina le vaya bien y quieren que al gobierno nacional le vaya bien, porque si a Milei le va mal, le va a ir mal no solo un gobierno, le va a ir mal a los argentinos, le va a ir mal a los chacareros, a los productores, al laburante, que hacen un gran esfuerzo, porque estos también los logros del gobierno nacional, este superávit o el equilibrio, es con gran esfuerzo de todos los mendocinos. Yo quiero que al gobierno le vaya bien, pero no soy oficialista. Y también, digo, tenemos que decir las cosas como son. Cuando hay decisiones que no entendemos que van en contra de los intereses de los mendocinos, yo las voy a decir. Por lo menos, digo, bueno, habrá que preguntarle a otros dirigentes qué opinan sobre estos temas. Yo en eso intento ser claro y no especular, pensando en que esto el día de mañana al proyecto político lo pueda tener un veto, por ejemplo. Diga, no, este flaco nos han criticado durante todo este tiempo. Bueno, yo digo las cosas no es verborragia, es decir las cosas sobre el convencimiento y entendiendo fundamentalmente que por encima de eso están los intereses de los mendocinos, de los laburantes, de los empresarios, de los emprendedores mendocinos. Ulpiano, gracias por estos minutos. Gracias, Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Bueno, amplio la hora de hablar de... Ulpiano Suárez, intendente de la capital. Perdón, te tapaba, Pablo. No, bueno, eso ahí está, largo, viste, con un discurso recalcitrante, hasta incluso un título, si querés, sobre cosas que ya viene diciendo. No soy oficialista, digamos. Es como que se configura una cosa particular dentro del oficialismo mendocino, porque bueno, es como que está en un polo con estas expresiones sobre el tema Brasil, con el tema de la ley de tierras, es como que le genera una tensión a eso. A eso me refiero. Bueno, veremos cómo sigue. Me parece que ha sido interesante repasar la opinión del intendente de la capital, más que nada porque se posiciona como un eventual candidato a gobernador el año que viene. Novedades, una sola novedad local, vieron que adjudicaron la Ruta 7. Sí.